tristemente, es la cúpula del círculo de poder que siguen viviendo como rey y reinas al costo del pueblo cubano. Y el pueblo cubano ya se ha dado cuenta, ya no quiere seguir viviendo bajo esa miseria que vive hoy en día. Estamos muy optimistas de que la administración, que le está prestando más atención que nunca antes al tema de Cuba, pues tome eso en cuenta, porque creo que hasta las mismas personas dentro de Cuba, vemos esos vídeos que yo sé que también has publicado aquí en el programa, de las personas dentro de Cuba exigiendo queremos un cambio ya. ¿Qué opinas tú de cómo se está manejando el tema de Cuba? El presidente Donald Trump anunció desde el Air Force One que iba a haber conversaciones, que las conversaciones estaban en marcha, que las estaba encaminando Marco Rubio, y hoy salió una noticia de que era el nieto de Raúl Castro quien estaría hablando con él. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Ya hemos conocido la de Andy Gómez. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, ante todo hay una gran expectativa dentro de la comunidad, sobre todo aquí en el exilio, sobre la situación que está padeciendo nuestros hermanos dentro de Cuba. Una humillación total, falta de medicina, de alimentos, una necesidad, la peor crisis que ha atravesado Cuba en esta tragedia de 67 años. Así que hay una gran expectativa dentro de la comunidad de qué es lo que va a suceder en Cuba luego del operativo del 3 de enero en Venezuela, del fin de Nicolás Maduro, ahora un proceso de transición que existe, que hemos visto que muchos de nosotros estamos insatisfechos con algunas medidas, pero entendemos de que a la larga, ¿no?, si estas medidas nos llevan a la libertad de Venezuela, pues eso va a ser para el beneficio del pueblo venezolano y obviamente para el beneficio de Estados Unidos. Ahora en el caso de Cuba, toda esta gran expectativa que se ha generado, pues la administración del presidente Trump, que ahora por fin, luego de estos 67 años, por fin tenemos a un cubano americano ocupando el cargo más importante diplomático que tiene. Y de una forma brillante, hay que decirlo. De la potencia más grande de la historia de la humanidad, que es Estados Unidos, y lo está desempeñando de una forma magistral, y saber que estamos colocados ahí, él representa a nuestra comunidad y evidentemente al país también, que estamos sentados sobre la mesa, que esas exigencias que hacemos aquí desde el destierro, desde el exilio, están representadas a una persona como el secretario de Estado Marco Rubio. Así que creo que hay que apostar por eso. Él entiende perfectamente bien a esta comunidad, entiende perfectamente bien la situación de Cuba, siendo primero presidente de la Cámara del Estado de la Florida y luego senador, perdóname. Tranquilo, esto pasa siempre en la televisión en vivo, simplemente apágalo y ya está. Del Senado, como decía, él desempeñó un papel magistral como presidente de la Cámara de la Florida, sus 14 años en el Senado Federal, presidiendo la Comisión de Relaciones Exteriores, así que es la persona indicada, ¿quién mejor para liderar este esfuerzo, esta tarea que le ha asignado el presidente Donald Trump de conllevar o producir una transición dentro de Cuba? Sabemos estos reportes podrían ser más fidedignos que otros, una información podría ser más certera que otra, pero definitivamente creo que la persona indicada en este caso es el secretario de Estado Marco Rubio, y vuelvo, repito, confiamos plenamente en su capacidad para liderar esta conversación. Fíjate, el congresista Carlos Jiménez, otros líderes del exilio, otros congresistas, estaban hablando en el día de ayer o mostraron iniciativas para revisar las licencias a empresas estadounidenses que están comercializando con Cuba. Pero esto no es para afectar al pueblo cubano, sino para afectar esos artículos de lujo que afectan realmente, o sea, que benefician al régimen. Cuéntanos un poquito sobre eso, Rey. Sí, precisamente, bueno, el embargo, la ley Helms-Burton, le permite al régimen comerciar con Estados Unidos con comida, con productos de medicina, productos de primera necesidad, pero no para productos de lujo como pueden ser carros Bugatti, Ferrari, en fin, muchas de estas agencias de viajes aquí en el condado de Miami-Dade a través del... Las cajas de champán de los cumpleaños de los nietos y todo lo demás. A través de los años han logrado conseguir licencias que les permite exportar a Cuba un sinnúmero de artículos de lujo que sabemos perfectamente bien que no son para el beneficio del pueblo, sino para la alta cúpula que se mantiene en el poder para humillar y pisotear al cubano. Así que creo que eso es una medida y una petición que han hecho nuestros congresistas, nuestros líderes locales, de eliminar, suspender, revisar esas licencias a esas agencias. Y además, vuelvo y repito, hace apenas 2 semanas, Marian, cuando se hizo la petición de eliminar el embargo, de eliminar el petróleo
que recibía el régimen a través de otros países que socavaban el embargo de Estados Unidos. Esa petición se concedió precisamente el mismo día que se hizo esa petición aquí desde el exilio. Así que estamos muy optimistas de que la administración, que le está prestando más atención que nunca antes al tema de Cuba, pues tome eso en cuenta, porque creo que hasta las mismas personas dentro de Cuba, vemos esos vídeos que yo sé que también has publicado aquí en el programa, de las personas dentro de Cuba exigiendo, queremos un cambio ya, esto ya no hay quien lo aguante, esto hay que cambiarlo, estamos dispuestos a aguantar lo que hay que aguantar con tal de que se vaya esta gente o que se produzca un tipo de cambio dentro de Cuba. Y nada, escuchamos esos reclamos y sabemos el sentir dentro de Cuba, porque aquí desde el destierro nosotros nos comunicamos diariamente con las personas dentro de Cuba y a través de las redes sociales hemos podido ver exactamente cómo es que ellos se manifiestan todos los días. Hay protestas dentro de Cuba hasta que ojalá exista ese estallido social y ojalá apostamos por lo menos que esta administración no va a dejar al pueblo cubano en el abandono como lo hizo Joe Biden hace 4 años con el 11 de julio. Totalmente. Bueno, yo quisiera hablar con Andy. Andy, porque estábamos mencionando antes el tema del embargo y yo creo que todavía eso sigue siendo un espejismo que venden en muchas potencias, que venden en la Unión Europea, el dolor del pueblo cubano, la miseria del pueblo cubano por el bloqueo de los Estados Unidos. Y yo les tengo que decir algo como española, 20.000 veces yo he visto empresas que son de Estados Unidos que han querido comercializar con Cuba y han hecho empresas subsidiarias en España y lo han hecho a través de un tercer país y lo han hecho desde España. No nos podemos olvidar que Cuba puede hacer comercio con quien le dé la gana, con cualquier país del mundo, además de que Estados Unidos es uno de los mayores exportadores de pollo. Cuéntanos un poquito sobre este gran engaño del embargo, porque este programa se ve mucho y se ve mucho además en España. A mí me gustaría que ese tipo de cosas quedaran perfectamente claras. Primero, antes que nada, yo no he visto un embargo económico en ninguna parte del mundo que ha tumbado un gobierno totalitario. Ahora, como académico, y nosotros lo que enseñamos a los estudiantes en la diplomacia, ¿no? Tú no puedes entregar algo en las negociaciones si no recibes algo de vuelta. Y ese es el problema con Cuba, que siempre en las negociaciones que vimos durante la administración del presidente Obama, lo primero que ellos siempre pedían era que se levantara el embargo. Y cuando nosotros pedíamos suelten a los presos políticos, respeten los derechos humanos, hasta el mismo Raúl Castro, si te acuerdas, Marián, en una de las preguntas que le hizo una cadena en la prensa de conferencia en La Habana, negó que había presos políticos en Cuba. Hombre, claro, si nos cerraron, claro que me acuerdo. Imagínate si me acuerdo que fue el presentador de la cadena CNN que se tiró a la piscina sin agua, sin tener una lista siquiera que teníamos y manejábamos todos, y la primera pregunta que se le ocurrió hacer es: el señor Castro, ¿hay presos políticos en Cuba? Te puedo imaginar, cerraron la ronda de preguntas de una. Exacto. Te queríamos matar. Y esa misma persona, yo le dije, yo te pudiera haber dado una lista de los presos políticos en Cuba. Ahora, teníamos todos una lista de presos políticos con nombres para cuando llegara el momento, te dicen algo así, le dices, pero vamos a ver, con todo, discúlpeme usted un segundo, pero aquí tengo la lista de los presos políticos. Pero se tiraron a la piscina sin agua y bueno, nos fastidiaron a todos. Ese día lo recuerdo muy bien. Entonces, tristemente, es la cúpula del círculo de poder que siguen viviendo como rey y reinas al costo del pueblo cubano. Y el pueblo cubano ya se ha dado cuenta y ya no quiere seguir viviendo bajo esa miseria que vive hoy en día. Ahora, ¿cuál va a ser la solución? Porque vamos a suponer, y además, el embargo fue codificado por Lincoln Díaz Balar, que en paz descanse. El Congreso es el que tiene que quitar el embargo, y yo te voy a decir, no es un proceso fácil. No va a ser un proceso fácil. Primero, ¿qué está dispuesto a dar Cuba para que los Estados Unidos levante el embargo y le permita a las empresas, no solo de los Estados Unidos, sino del mundo entero? Déjame darte un caso específico. Cuba quiere controlar 51% de las inversiones en la isla. Cuando el presidente Obama fueron abogados de empresas americanas como representantes de empresas americanas y se dieron cuenta, ¿no?, que qué garantía tenían
en invertir en Cuba cuando el gobierno iba a controlar la mayoría y en cualquier minuto, como pasó en el 59, el 61, te quitan todo y pierdes todo. Les quiero preguntar. Entonces, Cuba tiene que cambiar la manera que ellos actúan, la manera que ellos ejercen su propia economía, pero hasta ahora no han podido